al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana. Hoy el tema es Ecclesia Semper Reformanda, argumentos para justificar la ordenación de mujeres. Ciertamente, en este camino de sinodalidad y a partir de las reflexiones que hemos tenido con la ayuda de Isabelita en estos encuentros, es necesario, como ella nos propone, responder a las necesidades actuales de la Iglesia. En sus palabras, estamos en tiempos de cambio. Son cambios de modelo de iglesia que se hacen necesarios hoy que hablamos de una nueva forma de relacionarnos dentro de la iglesia, de una primavera eclesial, ¿no? Cambios de modelo de iglesia, una iglesia menos, quizá menos clerical, clerical y sacerdotal, en la que no exista la posibilidad de ordenar mujeres. Hoy veremos hasta qué punto puede ser cierto, ¿no? Una iglesia, estamos llamados a ser una iglesia de comunión, a ser una iglesia incluyente, ministerial y, por supuesto, una iglesia, como bien recoge Isabelita en el libro, comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Estas son palabras de la Evangelii Gaudium, pero que ella recoge y que nos recuerda que es el camino que en realidad nos va a permitir abrir nuevas formas de ser iglesia y nuevas formas de entender estos ministerios. Le doy la palabra a Estela Rodríguez, quien hoy nos acompañará en este tercer encuentro. Estelita, no se oye. Perdón, sí. Gracias por avisarme, sí. Estaba dando un saludo para todos los asistentes a este encuentro que hemos organizado desde la Asociación Colombiana de Teólogas. Nos encanta que pues tantas personas estén con nosotros hoy, todos y todas muy interesadas en este tema. Yo quisiera resaltar, antes de darle la palabra a la doctora Isabelita Corpas, que fue también mi maestra en la formación teológica en la Universidad Javeriana, pues algunos elementos que ella va a desarrollar en esta tercera parte del texto, pero que desde ya pues a mí me han dejado interrogantes y me han dejado elementos para seguir profundizando. Desde allí vamos a ir escuchando la presentación maravillosa de Isabelita en torno a todos estos argumentos para justificar que una iglesia más incluyente, más horizontal, donde todos y todas estemos convocados a participar activamente es posible. Yo leo el texto de Isabelita desde el corazón y desde la razón y cada vez me convenzo más que las razones de peso para hacer que estemos excluidas de una participación completamente activa no tiene nada que ver con lo teológico. Esto es lo que Isabelita va a presentar y me parece fundamental que podamos profundizar precisamente en por qué seguimos las mujeres, yo diría, tan tercamente presentes en una estructura eclesial que no nos reconoce. ¿Será posible que nosotras desde el inicio, desde las primeras comunidades hasta hoy, sí hemos entendido de qué se trata? O tal vez es que, porque alguien podría pensar que nos hemos acostumbrado a una sumisión y nos hemos acostumbrado sencillamente a servir calladamente como posiblemente algunos
dentro de nuestras jerarquías eclesiásticas piensen que ese es nuestro puesto, servir calladamente. Entonces, la pregunta, los temas que vamos a abordar nos van mostrando un panorama muy importante. Por un lado, ¿cuál es la posición nuestra como mujeres dentro de nuestra Iglesia Católica? ¿Desde dónde nos situamos? ¿Cuáles son nuestros interrogantes frente a nuestro servicio eclesial? ¿Cuál es nuestra mirada de nuestra pertenencia a ese reconocimiento de nuestra labor desde nosotras, por un lado? Y por el otro lado, desde el contexto en el que estamos. Ustedes van a encontrar que posiblemente nos podríamos acercar desde razones sociológicas, el cambio que hemos históricamente y sociológicamente hemos dado a las mujeres en nuestra posición en el mundo, entrando en todos los campos del hacer y del saber de una manera amplia, con todos los conocimientos, de razones políticas, podríamos acercarnos a razones políticas, también en un cambio de época donde la participación política de las mujeres, sobre todo en el mundo occidental, es amplio. Razones económicas, también podríamos decir que le conviene mucho a la Iglesia que nosotras tengamos una participación todavía más activa y que también ha habido un cambio de participación económica de las mujeres y que la Iglesia se está quedando. Razones de transformación histórica, grandes mujeres que, y me incluyo en el término de haber ingresado al mundo académico y poder ser incluso docente en una facultad de teología donde Isabelita abrió campo como una pionera capaz de abrirnos a todas un camino para la reflexión teológica y hacernos también partícipes y autoras de estos cambios teológicos. Todas estas razones están allí. Sin embargo, en esta tercera parte de este libro maravilloso de ordenación de las mujeres, Isabelita profundiza en razones aún de mayor calado. Esas razones son las que hoy vamos a escuchar. Razones que tienen que ver con la teología, razones que tienen que ver con la fe, con cómo construye Dios esta iglesia, cómo construye Dios esta comunidad hoy, que tiene que ver con la acción de Dios revelándose en la historia, la acción de Dios revelándose en cada uno de nosotros, de nosotras, y sobre todo en la acción del Espíritu Santo, dando a cada persona que sirve dentro de la iglesia una gracia particular. De modo que aquí podríamos quedarnos pensando en las distintas razones que llevarían a que nuestra iglesia dé un paso histórico y abra la posibilidad de una iglesia verdaderamente pueblo de Dios, mucho más horizontal, y que nosotras como mujeres podamos tener un papel todavía mayor en este mundo que estamos construyendo. Pero las razones que ofrece Isabelita son tan profundas y, como decía yo ahorita, de un profundo calado, que vale la pena que nosotros y nosotras estemos muy atentos para ir descubriendo cuáles son esos argumentos fundamentales que ha llevado a la construcción de esta tercera parte de este libro que hemos querido conocer más a profundidad. Entonces, pues digamos que ahí hay temas y preguntas, ¿no? Para que abramos a esta presentación de esta tercera parte y también para que nos animemos a preguntar, a conversar con Isabelita, como lo hemos hecho en los sábados pasados, a ver hasta dónde nos da el tiempo de esta mañana. Bueno, no me quiero extender más y quiero darle entonces la palabra a nuestra autora, Isabelita Corpas de Posada, nuestra gran maestra y pionera en el campo de la teología feminista. Isabelita, tu micrófono. No, todavía está cerrado. Ay. Gracias, Estela, por introducir esta tercera
sesión de presentación y discusión del libro Ordenación de Mujeres. En esta, espera que voy a compartir pantalla. Por fin, en este tercer momento, que continúa, que digamos corresponde al tercer capítulo del libro, recordamos el primero eran unos prolegómenos de este aporte, en el segundo se trataba de buscar respuesta, recorriendo los textos, a la pregunta por qué las mujeres fueron excluidas. Y en este tercer capítulo, desde la comprensión de la Eclesia siempre reformanda, presentar unos argumentos para justificar la ordenación de mujeres. Argumentos que propongo, primero desde la Eclesiología de Vaticano II y su recepción creativa en América Latina para la conversión de la iglesia jerárquica y piramidal en una iglesia de comunión. El segundo, los argumentos desde las prácticas históricas quiriarcales, es decir, patriarcales fundamentalmente, del cristianismo para proponer una iglesia incluyente que no excluya a las mujeres de la ordenación, y finalmente argumentos desde la teología de los ministerios eclesiales para deconstruir modelos caducos de ministerialidad eclesial que excluyen a las mujeres de la ordenación. Hay algo que quiero aquí señalar, y es que Vaticano II resaltó la condición peregrinante de la Iglesia, Ecclesia Semper Reformanda, que confirman sus 2000 años de caminar por la historia asumiendo formas variadas en su estructura y organización ministerial, con sus consiguientes interpretaciones teóricas y prácticas. En esta evolución histórica se produjo lo que recordábamos en la sesión anterior, la sacerdotalización de sus dirigentes y la exclusión de mujeres, que completó la teología escolástica con la elaboración de la teología del sacramento del orden. Las prácticas y documentos que recogen el proceso de exclusión de las mujeres de la ordenación responden por razones de tipo histórico a la interpretación sacerdotal, cristológica y ontológica. Y estoy retomando aquí el comentario que hiciera Serena Nochetti en la sesión anterior, que es la interpretación sacerdotal del sacramento del orden y que responden también a un contexto en el que las mujeres estaban recluidas en el espacio doméstico, además de ser consideradas inferiores e incapaces. Vaticano II propuso la interpretación ministerial, que es eclesiológica, del sacramento del orden y por lo tanto de todos los ministerios ordenados y no ordenados que están al servicio de la comunión. Por otra parte, el contexto actual se caracteriza por una nueva presencia femenina que reclama el lugar en la sociedad que la historia había negado, como lo recordó Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, calificándolo como un signo de los tiempos. Sin embargo, la exclusión de la ordenación se mantiene a pesar de los cambios ocurridos. Desde esta Iglesia siempre reformanda es posible y deseable, además de necesario, proponer la ordenación de mujeres en el marco de la Eclesiología de Vaticano II,
replanteando las formas de ministerialidad que provienen de otros contextos y para responder a la circunstancia actual de esa nueva presencia de las mujeres en la sociedad y además como reconocimiento de su participación en la iglesia, superando la tradicional marginación. Y es posible porque en la iglesia siempre reformanda es viable introducir reformas, como 3 que voy a mencionar en la legislación canónica y en las prácticas eclesiales. Una, se restableció el diaconado como grado permanente de la jerarquía en el Vaticano II, con el argumento, se establecía para los países de misión, de que quienes desempeñan un ministerio verdaderamente diaconal, que consiste, predican la palabra, como catequistas, dirigen comunidades distantes en nombre del párroco del obispo, o practican la caridad en obras sociales y caritativas, pudieran ser, comillas, fortalecidos y unidos más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos, transmitida ya desde los apóstoles para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Me pregunto, ¿no es esto lo que hacen muchas mujeres a nivel mundial, especialmente en los territorios de misión? Y ellas merecerían ser también fortalecidas y unidas más estrechamente al servicio por la imposición de manos para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental del diaconado, ¿por qué no también del presbiterado? Hubo también, en continuidad con esta medida, que se modificaran 2 cánones en el motu proprio Omnium Mentem de Benedicto XVI, que eran los cánones referidos a la ordenación sacerdotal. Y se precisó que las consagradas, algo muy bonito, dependen jurídicamente del obispo, el ministro ordinario del rito de consagración en la instrucción Ecclesia Sponsa e Imago, que me llama la atención porque apareciera ahí como la figura de entregar un ministerio por el obispo, que es lo mismo que en el rito de la ordenación diaconal, presbiteral y episcopal. Ahora bien, hace falta un proceso de conversión para responder al proyecto de Jesús y a las circunstancias del aquí y el ahora, porque en las estructuras actuales de una iglesia clerical, que es al mismo tiempo jerárquica y sacerdotal, no existe la posibilidad de ordenar mujeres que solamente podrían ser debidamente reconocidas y ocupar el lugar que les corresponde en una iglesia de comunión, incluyente y ministerial. Y estos son los argumentos para justificar la ordenación de mujeres. Entonces, desde la perspectiva de Vaticano II, recordar cómo en la iglesia preconciliar, que digamos queda tipificada porque fue repetida esta afirmación incluso hasta el año 1923 en un documento del Papa Pío XI, Vehementer Nos. Pero se establecía, hay 2 géneros de cristianos, uno ligado al servicio divino, está constituido por los clérigos, el otro es el género de los cristianos al que pertenecen los laicos. Responde a una circunstancia y era que esos laicos eran los príncipes, la nobleza, los reyes, el emperador mismo, que estaban interviniendo en los asuntos eclesiásticos, y a la iglesia le resultaba inconveniente y había que sacarlos del escenario. Ahora bien, Vaticano II, en la segunda mitad del siglo XX, replanteó la iglesia como pueblo de Dios, como sacramento, es decir, como signo e instrumento de la unión del género humano entre sí y con Dios, como sacramento universal de salvación, precisando que el Espíritu Santo, con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige y unifica en comunión y ministerio. Hablamos de la recepción del Vaticano II en América Latina y inclusive una recepción creativa en las conferencias episcopales de Medellín en 1968, de Puebla en 1979, de Aparecida en 2000,
6, 7, 8, en que se recordó o se precisó que la iglesia es misterio de comunión, es comunión y participación, dijo Puebla. La comunión ha de manifestarse en toda la vida, aún en su dimensión económico, social y política, y es producida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Aparecida recordó que es comunión en el amor. Ahora bien, el proyecto de ayornamiento de Vaticano II tropezó con estructuras piramidales difíciles de modificar y el modelo que proponía no se podía traducir en las prácticas eclesiásticas o no se produjo este cambio más allá de cambios externos. Hablamos de una nueva primavera eclesial en el Papa Francisco, que desde el balcón de San Pedro recién elegido mostró que ponía en práctica la eclesiología del pueblo de Dios de Vaticano II y que siguió repensando la iglesia en sus documentos posteriores, pero me tomo solamente el de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cuando habla de una iglesia comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Una iglesia pobre para los pobres. Y recordando, Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Conversión que conlleva una reforma de estructuras que el Papa Francisco ha tratado de hacer realidad, pero finalmente él es el recién llegado a la curia romana y eso no hay que olvidarlo. El segundo colección de argumentos es proponer una iglesia incluyente, para lo cual hay que revisar el porqué de las exclusiones. Y lo hago desde la eclesiología de comunión y desde la teología feminista latinoamericana, lo que yo planteo como una lectura con ojos de mujer que permite percibir lo que podría pasar desapercibido a la mirada de los hombres de iglesia. Y esta lectura que hicimos en la sesión anterior nos mostró que el paso de la diversidad ministerial del Nuevo Testamento al exclusivismo sacerdotal excluyó a las mujeres de la organización jerárquica y que este paso y que el paso del exclusivismo sacerdotal a la diversidad ministerial representado en Vaticano II no ha sabido incluirlas. Al mismo tiempo que el paso de la participación activa de las mujeres en las comunidades eclesiales neotestamentarias y del cristianismo primitivo a la restricción para su acceso a la ordenación responde a la tradición de una cultura patriarcal, por Dios, que no responde a una sabia decisión del creador del universo como lo planteara Juan Pablo II en Ordinatio Sacerdotalis. La pregunta es por qué las mujeres tenemos que seguir siendo excluidas de la ordenación y por consiguiente marginadas. O como le preguntó la hermana Teresina Racera al Papa Francisco, ¿qué impide que la iglesia incluya mujeres entre los diáconos permanentes, al igual que ocurrió en la iglesia primitiva? La pregunta apuntaba a ordenación diaconal, porque yo creo que, como quien dice, había que plantearlo de a poquitos, porque se habrían asustado mucho si se planteara de una la ordenación de mujeres en general. ¿Qué lo impide? Lo impide el contexto patriarcal, que es la matriz cultural del cristianismo, y al mismo tiempo el imaginario sacerdotal en las prácticas eclesiales y en la identidad de sus dirigentes. Y en este contexto patriarcal, las mujeres han sido pensadas por los hombres y en función de los hombres, y vamos a ver la historia de los prejuicios masculinos. Porque en este contexto patriarcal se elaboraron los arquetipos femenino y masculino, identificando al hombre de sexo masculino, el andros, con el ser humano homo, y atribuyéndole la razón, mientras se consideraba a la mujer por contraposición
irracional. Y en este contexto se concretó también el Tratado de Límites, que reduce a las mujeres al ámbito de la familia y las obliga a guardar silencio, mientras se encarga a los hombres del uso de la palabra y de los asuntos públicos, y que implica superioridad del varón e inferioridad de la mujer. Esto es lo que he llamado el entorno androcéntrico y quiriarcal, y que además condicionó las prácticas y doctrinas del cristianismo a lo largo de su historia, y fundamenta el pensamiento de la Iglesia sobre el ser y quehacer de las mujeres. Por eso una renovación ministerial incluyente tropieza con esta tradición androcéntrica y quiriarcal, y por consiguiente dificulta aceptar que en las comunidades neotestamentarias y del cristianismo primitivo no fue así. Una rápida pasada por esta historia de los prejuicios masculinos. Según Aristóteles, la hembra es hembra en virtud de una falta de cualidades. Tiene alma, pero no en plenitud como el varón. Recordemos la oración del judío piadosa que decía: bendito sea Dios que no me ha hecho ser gentil, que no me ha hecho nacer esclavo, que no me ha hecho nacer mujer. Según el historiador Flavio Josefo, la mujer, según la ley, es inferior al hombre en todo, por tanto debe obedecer, no para ser violentada, sino para ser mandada, pues es al hombre a quien Dios ha dado el poder. En la sesión anterior recordé este texto de Tertuliano en que le dice que solamente, en razón de ser Eva, solamente el hombre es imagen de Dios. San Ambrosio decía que el espíritu es como Adán y la sensibilidad como Eva. Esa diferenciación que se hace, razón y sensibilidad. San Agustín, que es el papá de todo esta, también de toda esta mirada, dice: cuando se pregunte para qué clase de ayuda del varón es hecho aquel sexo, a mi parecer solamente a causa de la prole. Es decir, la mujer es solamente un útero que procrea. El decreto de Graciano, que también lo recordé en la sesión anterior, la imagen de Dios está en el varón, creación única, origen de todos los demás seres humanos. Y por eso, dice él, la mujer no fue creada a imagen de Dios. Santo Tomás sigue a San Agustín al decir que la mujer era necesaria como pareja para la obra de la procreación, pero no para cualquier otra actividad como algunos pretenden, ya que como algunos pretenden, ya que para todas las demás obras el hombre está mejor ayudado por otro hombre que por una mujer. De manera que con esa mirada uno entiende el planteamiento de Santo Tomás al excluir a la mujer de la ordenación. Por otra parte, debe ser gobernada por el varón, y que es más fuerte que por su virtud. Según Fray Luis de León, esta me encanta: la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así les limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Pío XI, en Casti con Nubis, siglo XX, pensaba que los reclamos de igualdad de las mujeres eran corrupción del carácter propio de la mujer y de su dignidad de madre, puesto que el orden dependía de la primacía del varón sobre la mujer y de la diligente sumisión de la mujer. Pero todavía Juan Pablo II, que resaltaba la fortaleza de la mujer, su generosidad, su capacidad de amor, su abnegación, su intuición, su ternura, el genio femenino interpretado como servicio, la originalidad femenina, su riqueza esencial, la encerró en el espacio doméstico, considerando que la naturaleza propia de la mujer, y así lo dice, y la vocación femenina se realizan en el corazón del hogar, además de haber declarado su exclusión definitiva de la organización eclesial. También impide pues los tres documentos importantes del siglo XX, Interim Señores, Ordinatio Sacerdotalis y la respuesta del prefecto de la congregación para la doctrina de la fe,
que entonces el cardenal Ratzinger. Pero también el actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Ladaria, insistía en este mismo sentido. Y lo impide el Código de Derecho Canónico, que el Canon 1024 dice que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Estas son las líneas de la ministerialidad eclesial que sirven como argumentos para replantear una teología de los ministerios de manera que no se excluya a las mujeres. Fundamentalmente, Vaticano II, al recordar el sacerdocio común y la consagración bautismal que fundamenta la participación en la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. En la recepción del Vaticano II en América Latina, Medellín recordó que en la comunión hay multiplicidad de funciones específicas, pues para que pueda cumplir su misión, Dios suscita en su seno diversos ministerios y carismas. En la Iglesia de Comunión, los ministerios son funciones de servicio que presuponen el don fundamental del Espíritu por el bautismo y los carismas para la construcción de dicha comunión. Y el documento de Aparecida también habló de diversidad de carismas, ministerios y servicios. Como ven ustedes, ni Vaticano II, ni los documentos de la recepción de Vaticano II en América Latina hablan de sacerdocio y de la superioridad del sacerdocio sobre cualquier otro ministerio. Desde esta perspectiva conviene recordar que el repaso de textos neotestamentarios nos mostró que no existía organización jerárquica ni figuras sacerdotales en el Nuevo Testamento, que las comunidades se reunían en las casas para la celebración, que no se hablaba de sacrificio de la misa, como hablamos nosotros hoy, que las mujeres llevaron la palabra y ejercieron funciones de liderazgo, y que los y las responsables de las comunidades no tenían carácter sagrado y ejercieron diversidad de ministerios. Hay una lista larguísima en los escritos paulinos, cuya denominación proviene del lenguaje profano y que se polarizaron, digamos, terminaron en los tres ministerios que conocemos hoy: episcopos, presbíteros, diáconos hombres, y también habla la primera Timoteo de diáconos mujeres. Conviene recordar también, en la perspectiva de las líneas de Vaticano II, que la sacerdotalización de los dirigentes respondió a circunstancias históricas y coyunturales, y que los ministerios son funciones en la comunidad y contribuyen todos a la construcción de la comunión eclesial, que es carismática y ministerial, en la que el Espíritu distribuye sus dones y carismas para el bien de toda la comunidad, y la acción del mismo Espíritu la anima y la organiza para el servicio. Y a manera de conclusión, Estela hablaba de preguntas que quedan en el aire, y yo aquí recogía unas preguntas que sirvieron de punto de partida y que siguen estando en el aire. ¿Por qué la Iglesia no ha asumido la diversidad ministerial trazada por Vaticano II, y el tradicional exclusivismo sacerdotal se mantiene como la única forma de liderazgo y servicio en la Iglesia Católica? ¿Por qué, si Vaticano II propuso la perspectiva ministerial en lugar de perspectiva sacerdotal como clave de interpretación de los ministerios eclesiales, seguimos hablando de sacerdotes y seguimos considerándolos personas sagradas? ¿Por qué, a pesar de que el concilio y los documentos posteriores no se refieren a los ministerios ordenados en términos cultuales, seguimos pensando que obispos, presbíteros y diáconos se ordenan para ejercer funciones cultuales, y que quienes los ejercen ocupan grados superiores y jerárquicamente ordenados? Y la última, ¿por qué las mujeres siguen siendo marginadas de la organización eclesial? A la que yo le agrego la que decía Estela también anteriormente: ¿por qué, a pesar de todo esto, las mujeres siguen tan tercamente estando presentes en una estructura que no nos reconoce? Yo pienso en el modelo de la cananea del
Evangelio del domingo anterior, en esa insistencia con que le reclamó a Jesús que aunque ella no era judía, ella también tenía derecho a ser incluida en la salvación de Dios. La respuesta que se me ocurre es que en el mundo eclesiástico pesa el imaginario del contexto patriarcal en el que las mujeres eran consideradas inferiores, débiles, carentes de juicio, obligadas a guardar silencio en el espacio público y reducidas al ámbito doméstico, y que explica que fueran además excluidas de la ordenación. Pesa el imaginario sacerdotal en el que han sido formados los hombres de iglesia, espiritualidad sacerdotal, dignidad sacerdotal, y cuyos roles siguen estando asociados a las potestas sacras y consiguientemente a los juegos del poder que se ordenan para ejercer del poder y que se ordenan para ejercer funciones cultuales y ocupan grados superiores y jerárquicamente ordenados en la estructura eclesiástica. Pesa el imaginario del poder y el miedo a perder el poder por parte de quienes detentan dicha potestad recibida en el sacramento del orden. El dilema está entre perder el poder y seguir la propuesta y el ejemplo de Jesús. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabelita. Nos has dejado con una cantidad de interrogantes nuevos. Ya como yo les había anunciado, sí, todas estas razones históricas tienen un valor enorme para entender por qué es tan difícil cambiar nuestros sistemas de creencias. Estamos arraigados en estos sistemas de creencias del poder, de las jerarquías, del dar pleitesía a los otros. Es tan difícil, mejor dicho, es más fácil quitar el COVID-19 de todo el mundo a quitar estos sistemas de creencias tan arraigados históricamente. Vamos a ir viendo también qué preguntas hay. Vamos a abrir entonces ahora también a que algunas personas puedan participar en un diálogo que hoy, como habíamos acordado hace 8 días, si nos pasamos un poquito más de tiempo, pues estamos todos dispuestos a esperar un poco más y a darnos el regalo de poder conversar contigo, ahondando en estas maravillosas razones que tú nos has expuesto, estos argumentos de tanto peso. Entonces, pues claro, lo que nos has dejado, tal vez por el lado nuestro, nosotras como mujeres en una, yo diría sí, es una terquedad, pero es una terquedad con argumentos también, una terquedad por haber comprendido lo que significa verdaderamente el mensaje de Jesús, y así como la Magdalena, reconocer al resucitado y salir a anunciarlo. Hemos querido hacerlo más allá de si nos reconocen o no. Yo creo que a la Magdalena la consideraron loca y no la reconocieron, pero sí siguió porque estaba convencida de lo que había vivido y de lo que había experimentado al encontrarse con el resucitado. Pienso que esto también ha generado esa posición nuestra de querer seguir luchando por una iglesia posible, y tal vez tendríamos que reconocer que no hemos entrado plenamente al cristianismo, si nos hemos quedado pegados al judaísmo, pegados a las culturas romanas, de las jerarquías romanas que influyeron tanto en las comunidades primitivas, y cambiaron esa mentalidad y esa organización horizontal de participación y comunión. Entonces, pues también podríamos descubrir cómo el Vaticano II no ha sido realmente asimilado dentro de nuestra iglesia, y nosotros como comunidad estamos lejos también de asimilarlo y vivirlo realmente. Y también tenemos muchos grupos de tensión
que presionan para que esto no se dé. O sea, hay intereses también para que estos cambios no se den. Y el Papa pues está también eh, interpelado por fuertes críticas que impiden que se den transformaciones radicales hacia la participación de las mujeres en unos servicios ministeriales plenos. Entonces, sí, Isabelita. Hay una pregunta de Cristina Hinojés, autora del libro No quiero ser sacerdote. Pregunta, ¿no crees que además de ir paso a paso habría que empezar a sugerir la modificación del derecho canónico? Porque el derecho canónico, si no se cambia, siempre va a ser un obstáculo. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención el motu propio Omnium in Mentem de Benedicto XVI, que cambió dos cánones, el canon 1008 y el canon 1009, que tienen que ver con el ministerio diaconal, y que me mostró que se puede cambiar es decir, que no es inamovible el Código de Derecho Canónico, y que finalmente el canon 1024, que excluye radicalmente a las mujeres de la ordenación, también se podría modificar con un motu propio. Pero lo que está de por medio es la voluntad política que pudieran tener quienes, como dijera yo, quienes tienen el sartén por el mango, quienes están en condiciones de hacer un cambio. De manera que yo creo que ahí es donde se dificulta. Pero siguiendo el ejemplo de la cananea, tenemos que tercamente insistir, y aquí es donde tenemos que unir nuestras voces de teólogas para plantear que a veces cuando uno le oye al Papa Francisco es que tenemos que hacer una teología sobre la mujer, y qué es lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Tanto que se ha escrito, es decir, esto porque los tengo aquí a mano, el libro y el libro de Serena, pero tanto que se ha escrito, o sea, cerros de libros, y no hay que arrancar de cero. Lo que hace falta es voluntad política. Estela, pagaste están pidiendo la palabra. Sí, es que estaba averiguando si pueden tomar la palabra con sus micrófonos. Me parecería muy importante si alguno de ustedes o alguna quisiera tomar la palabra, abrir su micrófono, abrir un espacio de diálogo directo, no solamente escribiendo a través del chat. Ana María está que se habla, y además yo le tenía ganas de preguntarle porque ella ayer me comentaba que ella ha escrito sobre todo sobre las mujeres que le han dado y dado y dado a pesar de carecer de reconocimiento, y es un tema bien interesante. Ana María. Bueno, primero que todo, felicitarte públicamente. Estoy muy contenta con el trabajo y con la recepción que ha tenido el libro, y bueno, y ha juntado mucha gente amiga desde tanto tiempo, ¿no? Y preocupadas por estos temas. Con relación a pues como ustedes saben, es decir, en esa línea yo reflexiono más desde la historia que desde la teología propiamente. Y en el caso de América Latina, pues aunque hay experiencias diversas porque por distintas razones los contextos históricos se han ido moldeando y transformando los contextos históricos eclesiales, y eso hace que, a pesar de que
en algunos casos fue mucho más difícil la recepción del concilio y de Medellín, en otros yo creo que sí se avanzó mucho, en otras iglesias. Y, por ejemplo, hubo experiencias incluso antes y durante el concilio y posconcilio de iglesias, de parroquias que fueron entregadas a las religiosas. Sí, hay unas, por ejemplo, bueno, yo el que recuerdo en este momento es el caso de Uruguay, pero también pasó mucho en el nordeste brasileño. Y me parece que también la otra, es decir, rescatar por un lado las experiencias que se han hecho, mostrar la fuerza que tuvieron esas experiencias, la recepción que tuvo, por ejemplo, de las parroquias, cómo la gente recibía esa experiencia de la vida religiosa femenina, para mostrar justamente la posibilidad de que las mujeres puedan estar encargadas de las comunidades. Puede decir, hacerlo más conocido es una manera, me parece, de mostrar y de juntar, como dices Isabel, de un poco que caminemos juntas, ¿no? En este esfuerzo de mostrar lo que hemos hecho y por dónde podemos ir. También es otro hecho que me parece que es importante resaltar, es decir, esa presencia de distintas corrientes que hay en la iglesia y esa lucha por el poder. La institución, en la medida en que se estructuró históricamente, es una institución de poder. Y hay una lucha por el poder. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Es decir, no es que... Yo no digo que la lucha por el poder sea necesariamente mala, o sea, no pienso que el poder... Pero hay y tener poder significa ir por un lado y por otro. Y eso es evidente, si lo estamos viendo incluso actualmente, o sea, en estos días, hace pocos, ni siquiera un mes, han salido 2 libros ya hablando del próximo Papa, que es una forma de atacar directamente este pontificado. Entonces, esa percepción, es decir, esa división también la tenemos que tener clara, que es al interior de la iglesia. Y después está al exterior. El contexto por fuera también influye muchísimo. Es decir, el periodo de la recepción del concilio y particularmente de Medellín fue en los periodos nefastos de la instauración de los regímenes de seguridad nacional, que dieron espacio no solamente para la persecución, a la cual algunos organismos de iglesia después apoyaron, o sea, es una historia trágica, pero además me parece que abrieron también espacio para el modelo neoliberal y todas las consecuencias que trajo y todo el drama que estamos viviendo hoy, y que sin duda hoy la pandemia nos muestra como una especie de resonancia magnética todos los dramas que nos ha traído, no solamente en América Latina, en el mundo entero. Pero bueno, todas esas cosas yo creo que, es decir, tal vez por lo que soy historiadora, pienso que las tenemos que aunar, es decir, las tenemos que unir, que reflexionar juntas, justamente para seguir en esta línea que me parece que tú abres, Isabel, y que hay otras han también profundizado, que nos puede mostrar y nos puede ayudar también a mostrar también lo que decía, los aspectos positivos, es decir, la presencia positiva, a pesar de decir lo que estamos diciendo, que hay que seguir siendo tercas y seguir continuando en esta perspectiva, como la cananea. Hay muchas historias que deberíamos recordar y mostrar, y sobre todo mostrar el bien que le han hecho a la iglesia. Es decir, en última instancia, ¿qué es lo importante? Es la difusión del mensaje y que la gente viva el mensaje, que la gente viva esa experiencia de Jesús. Y bueno, si eso ha sido resultado, eso muestra la fuerza. También por el lado de las laicas, yo me he preocupado de eso, creo que ha habido experiencias importantes y de hecho mucha gente que hoy está en el feminismo, aunque no lo digan, es decir, pero desgraciadamente los historiadores lo sabemos,
O sea, lo podemos sacar y no es del caso molestar a nadie, pero uno sabe que muchas de las grandes feministas que abrieron camino venían de la iglesia. O sea, les puedo dar el nombre de muchas. Entonces, decir, yo creo que toda esa historia que es muy rica en América Latina, con mucha variedad, o sea, también con mucho sufrimiento, debemos rescatarlo. Es decir, y experiencias, por ejemplo, ahora que se está profundizando en el tema de la sinodalidad. Yo creo que hubo experiencias sinodales muy importantes en el inmediato posconcilio en algunos lugares. Pienso, por ejemplo, el caso de Chile. Tuve la oportunidad hace 2 años, de, a raíz de todo el drama que está viviendo la iglesia chilena, los laicos se organizaron solos e hicieron un sínodo de los laicos. Entonces, me parece que ahí trajeron también, se mostró esa línea de continuidad de una historia que habían tenido justamente de experiencia de sinodalidad que permitía que los laicos por sí solos hicieran un sínodo autónomo, creo que no sé cómo lo llamaron, para expresar su voz. Es decir, bueno, con esto termino diciendo que creo que nos abres un camino enorme, nos haces un llamado muy, muy importante y bueno, felicitaciones nuevamente para todas y además todas de las que veo que están participando, todas tienen trabajos que van en esta dirección. Todas y todos. Muchas gracias, Ana María. Isabelita, ¿quieres complementar algo? María José, que tiene la mano levantada, y luego Serena. Perdón. Gracias. Que te raponeé la función. No, pero estamos aquí todas conversando, me parece muy bien. María José, por favor, y luego Serena. ¿Sí, me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. No, mi pregunta surgía por lo que el Papa escribió en Querida Amazonia respecto al sacerdocio. Y en ese contexto, el tema de cuando se pregunta qué es lo que es indelegable, digamos, ¿no? Y habla de la identificación con Cristo cabeza, y habla de la identificación con el Cristo esposo de la iglesia, es como que cierra, digamos, afirmando argumentos tradicionales respecto a la posible ordenación de mujeres, ¿no? Después de toda la expectativa que se creó en el sínodo respecto a la ordenación de diáconas. Entonces me preguntaba si podría haber alguna esperanza, porque el mismo Papa dice el tiempo es superior al espacio, en el sentido de abramos procesos o retomemos procesos o fortalezcamos procesos. Pero si la conferencia eclesial de la Amazonía podría ser un espacio para fortalecer estos procesos, sumados a todos los procesos que las mujeres venimos haciendo. Esa era la pregunta, porque bueno, me parecen fuertes las definiciones del Papa Francisco en Querida Amazonia, en este tema, ¿no? O sea, como que cierra, no sé si deja mucha cuestión abierta, no sé, entonces las preguntas venían por ahí, ¿no? Sin claudicar a los procesos, sin claudicar de la reflexión, sin seguir invitándonos, pero un papa como Francisco, que ha abierto tantas puertas, que nos invita a una reforma, una iglesia en salida, con un lenguaje que nunca hubiéramos imaginado que se diera. Entonces eso, respecto a este tema, me suscita preguntas. Y un comentario a lo que decía Ana María. Yo he conocido muchas comunidades religiosas en los Andes, donde yo he vivido tanto tiempo, encargadas de comunidades, pero claro, el tema era que mientras no hubiera sacerdote, podían las comunidades encargarse. Bien podían poner un sacerdote, se la sacaba, sin gracias siquiera, sin gracias, ¿no? Entonces, pero bueno, la experiencia vale. Y una expresión que siempre me gustó de la gente andina es, me gustan más las misas de madres que las misas de padres. Que
como un sentimiento así expresado por la gente. Pero bueno, eso era lo que me suscitaba en este momento. Muchas gracias. Isabelita, ¿quieres complementar algo de lo dicho por María José? Responderle a la pregunta muy rápidamente. Sí, querida Amazonía quedó en el aire y el Papa elabora una lectura sacerdotalizante, evidentemente, de la ordenación de mujeres y dice, es que no quiero que se clericalicen. Tiene toda la razón. Yo creo que tampoco ese es nuestro pedido, clericalizar a las mujeres. Pero lo que hizo en Amoris Laetitia fue que la respuesta más difícil, el planteamiento más candente en ese momento, con respecto a los divorciados vueltos a casar y la comunión, fue que lo dejó abierta la puerta en una nota de pie de página para que el confesor lo autorizara, pero él no lo planteó sino en una nota de pie de página. También en querida Amazonía, en una nota de pie de página, dice algo así como que quedaría abierta la puerta a las conferencias episcopales, digamos a un ulterior estudio, y yo pensaría en la posibilidad de que desde las conferencias episcopales se pida a la Iglesia de Roma tomar medidas al respecto. Por eso, cuando surge el sínodo alemán, resulta tan atractivo pensar que de este sínodo pueda venir una propuesta y igualmente de la Conferencia de la Amazonía pueda también venir una propuesta. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces escuchamos a Serena y luego a Jorge Zurek. Y Marque también tiene la mano levantada. Hola, muy rápida. Yo creo que tenemos un problema con la tradición. Tradición no es repetir lo que está en el pasado. Tradición tiene una dimensión escatológica, tiene una conexión entre memoria de Jesús, de su promesa del reino de Dios. Así tiene como una interconexión estructural entre memoria y profecía. Esto yo creo es un problema para nosotros porque por muchas personas, muchos teólogos también, está una idea de tradición muy reducida. Tenemos que hablar sobre el ministerio ordenado y sobre el diaconado con una comprensión diferente, una idea muy diferente de tradición. En Dei Verbum, al número 8, están 3 diferentes sujetos de tradición. El sensus fidei del pueblo de Dios, la percepción de las cosas, de las realidades espirituales del pueblo de Dios, los obispos y los teólogos y teólogas. Yo creo que tenemos que trabajar juntas estos 3 diferentes niveles de trabajo. Y otra cosa, el problema en querida Amazonía es que está una teología del ministerio y una eclesiología en el cuarto sueño, lo eclesial, que no es la misma de la eclesiología y de la teología del ministerio del documento final de los obispos. Esto es la diferencia muy grande, es un problema para nosotros porque están 2 diferentes teologías, eclesiologías, 2 diferentes teologías del ministerio. No sé lo que es la relación entre lo uno y lo otro. Isabelita, ¿vas a complementar algo de lo dicho por Serena? No, por favor. ¿Dónde le puedo dar más? Muchas gracias, Serena. Gracias. Bueno, Jorge. Jorge Marche. ¿Perdón? Bueno, bien, muchas gracias. En primer lugar, quería felicitar a Isabelita por la presentación. No pude estar en la primera sesión, pero sí pude participar ahora y ver la buena presentación que hizo, y la quiero felicitar. Y yo me acuerdo cuando salió la carta apostólica de Juan Pablo II, la Ordinatio Sacerdotalis,
y me acuerdo que fue de un impacto muy profundo, como Chuck trató de encontrar a nivel eclesiológico una posibilidad de que no sea definitiva la afirmación, pero ahora yo lo que veo es que se ha escrito más y se ha hablado más de que la cuestión del sacerdocio y la mujer no ha quedado como una cuestión cerrada, con un telón caído, sino más bien como una cuestión todavía abierta. Es decir, ha habido procesos que se van dando y van cambiando las condiciones históricas, por lo menos para hablar. Entonces, después de oír a Ana María Vidigaín y a María José, que han hablado sobre los procesos históricos que hay, ¿qué consideras que hoy sean los signos más esperanzadores, Isabelita, para que se den pasos hacia la ordenación de mujeres? ¿Dónde observan los procesos significativos que hagan más probable la emergencia del presbiterado femenino? Respondo, Jorge, gracias. Jorge es profesor de Teología de los Ministerios y del Sacramento del Orden en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. De manera que tu presencia pues me parece muy motivadora. Yo creo que digamos, el punto digamos, esperanzador es las voces de las mujeres teólogas. Es decir, ya no necesitamos que ser pensadas por los hombres, tampoco por los hombres de iglesia, como ha sido lo tradicional, sino que tenemos voz propia y que podemos hablar teológicamente. Ya no es necesario lo que me acuerdo cuando yo era profesora de teología del matrimonio en la Universidad Javeriana, y entonces un día en un almuerzo me quedó junto un profesor del seminario de Bogotá. Ay, tú eres la profesora de teología del matrimonio. Ay, sí, pero te dirigirá el padre Peláez. O sea, fíjense la idea. Yo necesitaba ser dirigida por un hombre de iglesia. Y con esa insolencia que siempre he tenido, le dije, ¿cómo te parece que el padre Peláez, que era profesor de moral, al tiempo conmigo, es compañero mío de universidad? Jorge Humberto Peláez, actual rector de la Universidad Javeriana, mi querido amigo, y no necesito, yo creo que tengo la misma formación que él o distinta, pero no necesito que él me dirija. Yo creo que puedo hablar por mi cuenta. Y yo creo que esa toma de conciencia que hemos tenido las mujeres es lo que es esperanzadora. No necesitamos que piensen por nosotras, sino que pensamos por nosotras mismas. Y fundamentalmente, pues es el recurso a Vaticano II y desde el Vaticano II a la lectura de los textos de la escritura y la lectura de la tradición, como decía anteriormente Serena, lo que son signos esperanzadores, pero sobre todo la unión de nuestras voces de teólogas que cada vez se hace más urgente. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Maggie. Toma la palabra, abre tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y gracias, Isabel, otra vez por tu presentación. Y para mí es también un gusto estar presente aquí. Gracias por la invitación. Para los que no han escuchado la primera vez mi presentación, soy miembro como perita teóloga de nuestro foro del Camino Sinodal de Mujeres dentro de la Iglesia, Servicios y Misterios. Y por eso, Isabel, lo que tú has planteado, en el fondo todo está en nuestra mesa y nosotras teólogas, también de la Asociación Agenda, pero también de las Federaciones Católicas de Mujeres. Ustedes, wenn lo saben, tenemos Federaciones Católicas de Mujeres del fin del siglo XIX, comienzo XX, mit Katholischer Deutscher Frauenbund o Katholische Frauengemeinschaft.
Y esos temas, por ejemplo, diaconado femenino, está presente desde el comienzo del siglo XX, también con el posterior cardenal Michael Faulhaber de München. Él, por ejemplo, ha consagrado a mujeres, y es lo que podemos decir pero ahora una reflexión referente a lo que tú, Isabel, dijiste. Ya, tú dijiste, es una decisión política, etc. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, si puedes subir un poquito tu volumen del micrófono sería mejor. Sería bueno que todos apaguen sus micrófonos para poder escuchar, porque hay micrófonos encendidos y entran ruidos de la casa. Sí, sí. Más fuerte, ¿no? Voy a ver con el micrófono. Ya. Bueno, eso tu palabra, Isabel, ya es una decisión política por parte del Papa o de la Curia, etc. Yo pienso, estamos en un nivel mucho más profundo. En Ordinatio Sacerdotalius y Papa Francisco y todos se refieren ahí a eso que la Iglesia no tiene derecho a ordenar mujeres. ¿Y en qué nivel estamos ahí? Estamos ahí en la discusión de un nivel también ya, de la alemanes Verbindlichkeit ahora del cómo entender y cómo interpretar nuestras fuentes de la revelación. Ahí estamos. Y cómo interpretar la voluntad de Dios, que no es voluntad de Dios ordenar a mujeres. Estamos, yo pienso, en un nivel dogmático en eso, interpretar las fuentes de la revelación, y por eso es lo que dije también en la primera vez. Es muy importante lo que tú, Isabel, haces, lo que nosotras y nosotros hacemos, hacer la relectura de la tradición de nuestras fuentes originales, es decir, de las escrituras. Por ejemplo, esa escena de Jesús y la mujer de Cananea, etc. Eso es fundamental, interpretar cómo interpretamos ahora lo que se dice voluntad de Dios. Eso es el primer punto. Y llegamos también a la interpretación también dogmática de la cristología, y yo pienso es muy importante a partir de esa relectura de las fuentes vincular cristología y soteriología, porque es cierto, todo lo que tú has planteado ahí está bien. Es ahora muy fuerte esa tradición de la interpretación sacerdotal, cultural, del sacerdocio, y no como ministerio, y no como en el fondo en relación con todo el pueblo de Dios. Vaticano II ha puesto eso primero y primordial, es la relación, en ese sentido, la relatividad de todos los ministerios, primero por parte de la voluntad de Dios y segundo por parte de nuestra convivencia como todos bautizados, todas, also del pueblo de Dios. Y a partir de eso hay que hacer la lectura e interpretación de los ministerios. Pero aquí está el problema actual. Y claro, Serena lo dijo, tú ha dicho, es decir, esa lectura sacerdotal cultural y la representación Christi, el agere in persona Christi. Y eso es el punto, cómo entenderlo hoy actualmente, a partir ahora, yo pienso, de las fuentes del Vaticano II. Sí, cierto, todo está bien, pero si ustedes interpretan ahora los textos actuales, Cardenal Adaria, su texto de 2018 salió, yo digo, a partir de nuestro libro. Es decir, eso es nuestro libro del Congreso de Teólogas, no solamente teólogas, también con mi obispo, que es presidente de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal, Dr. Bode, él estuvo presente, etcétera, y otros también sacerdotes, teólogos. Es decir, ahí, el punto ahí de toque referente a la representación Christi es Cristo que es varón. Es decir, yo voy a hacer un paso más, eso lo digo también con una interpretación de mi maestro en teología, Peter Hünermann. Ustedes pueden hacer la lectura de Hünermann en un nuevo texto en la revista Theologische Quartalschrift de Tübingen. Es decir, no es solamente ahora una lectura sacerdotal cultural,
de la representatio Christi, es interesante lo que Hühnermann dice, es una lectura sexualizante. Y ahí llega a Hühnermann a un punto donde en el fondo toca el punto ahora de interpretación de las fuentes de la revelación. Tenemos dentro de la tradición, also en el Concilio de Laterano, en Tomás, en muchos otros textos, en el fondo la regla de la analogía y además cómo hablar de Dios. Es decir, estamos ahí llegando al punto como en teología, en el fondo hablamos de Dios. Y ahí estamos también ahora en llegar ahora a, en el fondo a superar. Estamos, ¿cierto? Con Ricoeur, con Michel de Certeau y con muchos, ¿no? En el fondo autores que para mí, por ejemplo, son referentes para el hablar de Dios, ¿cierto? Hemos desde muchos años superado en el fondo una lectura ontológica, metafísica en el fondo de hablar de Dios, etcétera. Pero en el fondo eso está detrás también de las lecturas actuales. Es muy interesante, es decir, el punto no se refiere actualmente a, en el fondo, la tradición del Evangelio, ahí apóstolos, no, cierto, se dice, hay apóstolas, claro, tenemos, ¿no? Y eso ahora no hay, es una crítica, no se puede, porque son lecturas históricas fundamentadas en las ciencias. Pero el punto en el fondo, en el momento, es la representación Christi, es el agave en persona como mujer. Eso es muy interesante. Y ahí trabaja eso. Y algo también es un punto de nosotras también en Alemania, o dos puntos que quiero ahí decir para abrir el horizonte, porque eso es la cuestión tan difícil. Bueno. Pero un punto importante, trabajamos en nuestro foro con una religiosa benedictina, hacemos lecturas de historias de vocación de mujeres. Y en eso llego a lo que Ana María Bidegain dijo. Como historiadora, ella hace presente, visible, mujeres, ¿no? Etcétera, sus historias, biografías, etcétera, dentro de toda la historia. Pero hacer visible también desde la actualidad la presencia fuerte de mujeres con vocación. ¿Qué es una vocación diaconal? Una vocación de una mujer a tal ministerio, una vocación sacerdotal. Y ahí es muy interesante, ya han llegado muchos textos muy movidos referente a esas historias. Eso es un punto, yo pienso, para en el fondo abrir el espacio. Y lo otro es también, ya, hay tantas mujeres dentro de la pastoral, catequesis o en otros lugares. En el fondo hay que hacer esa historia viva, hay que hacer estudios empíricos, yo pienso. En ese sentido hay que vincular la pastoral, la teología pastoral con la teología dogmática, sistemática. Eso es muy importante para llegar más, un punto más. Y el tercer punto, también importante para nosotras o nosotros en Alemania, el ecumenismo. La otra vez se han participado aquí también esas ministras, etcétera, de la iglesia anglicana, otras iglesias cristianas. Es algo interesante, porque hay que hacer también el recorrido cómo mujeres han podido entrar en los ministerios dentro de estas iglesias. También, o tampoco es muy fácil y tampoco es fácil, porque ustedes saben que dentro de la iglesia protestante de Litania, also en el norte, Litauen, ahí hay ahora una nueva, ¿cómo se dice? Oposición, no, más que oposición, ofendido ordenar a mujeres como pastoras protestantes. Es decir, ahí hay un punto también a trabajar referente a perspectivas de género. Yo sé que en América Latina, muchas partes, la palabra género es algo, ya, en la lista roja. Pero hay que mirar qué es detrás. Hay que hacer estudios en esa perspectiva. Eso no tiene que faltar. Pero mostrar, eso quiero decir, en el fondo, hacer visibles todas las historias de esperanza, también de luchas, también de duelos, también de mujeres, pero la presencia de mujeres dentro ahora de la pastoral en un sentido muy amplio. Y lo que también Isabel dijo, que eso concluyo,
la presencia de mujeres como teólogas es muy importante. Por eso yo pienso, también yo veo como una tarea muy importante mía la formación de las jóvenes mujeres, porque lo que yo veo en mis cursos en Osnabrück, en la universidad, muchas jóvenes mujeres en el fondo tienen una autoconciencia fuerte, muy fuerte, eso sí, pero referente a lo eclesial. Como jóvenes de 20 años no han tenido problemas y no tienen una conciencia en el fondo de esos caminos, porque hay que en el fondo enseñar a ellos y a ellas eso. Es decir, la formación de jóvenes teólogos y teólogas con esa perspectiva también referente a los ministerios, la eclesiología, Vaticano II, como tú lo presentaste, Isabel, eso es una de nuestras tareas como teólogas, pienso, más importantes. Muchas gracias, Margit, por tu presentación. Gracias por la pregunta. Isabelita, aquí Peter nos pregunta, ¿qué piensas tú de la comisión que el Papa nombró para estudiar la posibilidad del diaconado de la mujer? Y también Ana María pregunta que si sabemos algo de lo que está pasando con la reforma del CELAM y hasta dónde pudiera ser influyente o no en esta comisión, en este cambio que se espera que aporte la comisión. Isabelita, tu micrófono. Isabelita, micrófono, Isabelita. Así nos había podido dar la tarde. Aunque en una sesión anterior me refería a la comisión, me parece que la pregunta de Peter es muy, muy pertinente. Y es en querida Amazonía, o a raíz del sínodo panamazónico en octubre de 2019, el Papa dijo, bueno, pues les voy a hacer caso, y recogió el guante que le echaron las mujeres en ese momento con respecto a la ordenación diaconal. Y entonces voy a convocar una nueva comisión, porque la primera no había salido con nada. Entonces dijo que convocaría una nueva comisión. El nombramiento de esta nueva comisión, en la sesión anterior, decía yo, fue el miércoles santo, en el momento en plena pandemia, en la angustia que estábamos viviendo del primer mes de la pandemia. El Papa estaba preparando esta oración conmovedora del Viernes Santo y se reunió con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Luis Ladaria. El cardenal Ladaria es claramente, tiene una lectura dogmatizante, muy clara, inclusive hizo en 2018 una intervención a la que me he referido varias veces, en que lo que hace es confirmar los planteamientos de los documentos anteriores, interinsignores y ordinarios sacerdotales. Monseñor Ladaria le llegó con el decreto, pues, o con lo que fuera el nombramiento de la comisión y la lista. 12 personas, además del presidente y del secretario, que son de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí, en la anterior comisión dijo el Papa que no había habido resultados porque todos eran sapos de distintos pozos. Los de esta comisión todos son del mismo pozo, porque todos son claramente contrarios. Yo me dirigí al diácono Cerrato, norteamericano, estadounidense. Me contestó muy amablemente que no hablaba español, que le escribiera en inglés.
pues escribí en inglés, pero el libro en español. Estoy pendiente de hacerle un abstract en inglés para plantearle de la manera más somera y reducida esto. Se lo envié también al único hispanoparlante, don Santiago del Cura Elena, de la Universidad de Burgos. No me ha contestado. Pero hice la revisión de los autores, de los convocados, y todos están claramente en contra de la ordenación de mujeres. De manera que no hay muchas esperanzas de pura verdad, no hay muchas esperanzas. Pero bueno, el Espíritu Santo es superior a todas esas esperanzas. Gracias por la pregunta, Peter. Gracias, Isabelita. El padre Gabriel Jaime Pérez, pues jesuita, nos está haciendo unas observaciones bien interesantes aquí en el chat en torno a la Declaración de los Derechos Humanos, que señala cómo la Ciudad de Vaticano, junto con algunos países de Arabia Saudita, abiertamente es un estado excluyente de las mujeres. Entonces allí también pues tenemos una observación muy interesante que nos hace Gabriel Jaime, y también pues señala pues cómo hay algunos elementos, digamos, de orden político que nos podría ayudar a entender pues digamos, la imagen que tiene la Iglesia como Estado frente al mundo. No sé si Gabriel Jaime quisiera tomar la palabra o alguien más para ir cerrando. Cristina está haciendo un comentario también. No, simplemente gracias, Estela, un saludo a todos. No, simplemente quería participar con lo que escribí. Creo que no tengo nada que añadir. Solamente ahí también invocaba a María Reina, cuya fiesta celebramos hoy. Una fiesta de exaltación de la mujer a lo máximo. Y la Iglesia debía ser coherente con esa exaltación de la mujer. Gracias. Gracias. Jaime, rico verte. ¿Puedo intervenir? Claro, ¿quién está pidiendo la palabra? Soy yo, Cristina. Claro, tú habías puesto aquí un comentario, por favor, toma la palabra. Son dos cuestiones independientes. Una, Anne-Marie Pelletier, que es una teóloga francesa que forma parte de la comisión, acaba de sacar un libro en Francia, no está todavía traducido a español, sé que hay una editorial que ya tiene los derechos, donde aboga por un feminismo de la diferencia que es muy interesante en la relación dentro de la Iglesia entre mujeres y varones. Eso por una parte. Es verdad que ya no es favorable a la ordenación de mujeres, pero lo que cuenta en ese libro o lo que explica en ese libro sí que tiene un fundamento para que sirva como base para una relación que nos pueda llevar en uno de esos paso a paso que nos está hablando Isabel. Y luego, por otra parte, Margit ha dicho una cosa muy interesante sobre la formación. Ella se refería a la formación, he entendido yo, que académica en las clases. Sin embargo, yo querría formularle a Isabel una pregunta. La formación en las clases, digamos que tiene un límite, se transmiten conocimientos, herramientas para adquirir conocimientos, elementos para reflexionar, pero la formación propiamente, por ejemplo, de los seminaristas en los seminarios, la presencia de la mujer no se recoge, y yo creo que en esa formación específica de lo que es el futuro clero sería muy importante que las mujeres estuviéramos presentes. Estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, y realmente no puedo responder a la pregunta porque es un planteamiento de fondo, y como decía el catecismo del padre Astete, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que te lo sabrán responder. Ellos no responderán. Pero sí, la presencia de mujeres y de mujeres que estén
Sí, presencia de doctoras tiene la Santa Madre Iglesia también, pero mujeres que compartan esta mentalidad, porque puede haber mujeres que lo que hagan es fortalecer el imaginario patriarcal y el imaginario sacerdotal en que son formados. Sí, Bueno, muchas gracias. Sí, Isabelita. Agradecerles a ustedes. Perdóname que Miguel Ángel Estupiñán estaba pidiendo palabra. Hoy nos fuimos ya para ir haciendo el cierre, sí. Gracias. Buenos días aquí desde Bogotá. Un saludo muy concreto, muy corto, un comentario en agradecimiento pues al espacio generado por la Asociación de Teólogas, que me parece que en sí mismo ha sido un taller, un espacio formativo muy valioso, que hay que seguir divulgando los videos. Y bueno, también agradecimiento de paso a quienes han sido profesoras mías. Aquí está Lee, Estelita, Socorro, obviamente quien expone su libro, Isabelita, quien ha sido durante todo este tiempo pues una interlocutora fenomenal para aprender de sus planteamientos. Y solo termino con una propuesta para las teólogas y que han tomado parte en la reflexión, y incluida pues también la historiadora Videgain. Sería muy interesante pensar en un proyecto colectivo que involucre personas de Europa, que están en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en fin. Pienso que sería muy interesante en este momento, con ocasión de lo que ha sido este espacio de 3 sábados, pensar en seguir profundizando la reflexión desde distintas perspectivas, como decían, desde la diferencia, seguir hablando sobre las mujeres en la iglesia. Sería muy bonito que pudieran concretar algo, porque es el momento. Esta reflexión pues llega también en un momento muy actual. Entonces dejo la idea. Para mí sería, por ejemplo, uno de esos textos que uno celebraría mucho, ¿no? Sabiendo que ya hay un trabajo como el de Isabelita, pues hay otros que se pueden reunir a manera de artículos, en fin. Bueno, abrazo. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Bueno, le voy a dejar la palabra a Mary Betty, que va a ser... Mary Betty, no ha llegado aún. ¿Va a terminar? Sí. Ok, está bien. Y sí, ¿alguien quiere conversar? Bueno, sí. Yo le agradezco mucho a Isabel. Soy Peter Secayugo, misionero de la Consolata, saludando desde California y recordando a Isabel, allá en la Javeriana, una de las palabras que nos dijo cuando yo estaba apenas aprendiendo el español y aprendiendo también la teología. Decía, siempre cuando está analizando una obra, mire el desde dónde, desde qué punto de vista. Entonces, muy bien que también lo está haciendo, y también esas mujeres teólogas, agradeciéndoles, mirando el desde de la iglesia, el desde de cualquier lectura que estamos haciendo. Esa no he estado en otras presentaciones, esa es la que yo he tenido oportunidad de participar, pero yo no sé qué haríamos con la formación que de pronto ustedes lo han tocado en otros cursos, que el niño, yo estoy a favor también soy de la Javeriana, soy también de esa formación, pero yo pienso que hay muchas mujeres machistas. Explico. Yo decía, los niños nacen en la familia, de familia. Los primeros años están en las manos de la mamá. Los primeros años de la escuela están en las manos de la profesora. Pero cómo se ha ido creciendo, porque esa mentalidad machista no ha cambiado, ¿no? Recientemente yo había participado de un curso que un amigo nuestro, se llama Chamalú, de Bolivia, hablaba de la mujer despierta. Cuando yo presenté ese tema con a un grupo de mujeres, ¿cómo podemos hablar de la mujer despierta? La mujer debe ser así, 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 de este modelo. Entonces, mi pregunta, ¿cómo podemos, porque esa mentalidad machista sigue en las dos orillas del mismo río, hombres y mujeres, y cómo cambiar esa mentalidad?
hoy o mañana, o nunca. Gracias, Peter, muy amable. No sé si Diana había pedido la palabra y ya para que Meribeti cierre. ¿No? Bueno, pues entonces, sí, vamos a ir cerrando. También quiero hacer eco a los muchos agradecimientos que aparecen en el chat por el trabajo de Isabelita, por el libro. Entonces, pues ahí tenemos pues, muchas manifestaciones de cariño, de admiración, de aprecio y de interés de seguir leyendo y de seguir participando en futuros encuentros como este que prepare la Asociación de Teólogas. Meribeti, entonces toma la palabra. Muy bien, gracias Estelita y gracias a Isabelita nuevamente por abrirnos este espacio de diálogo y como decía Miguel, este espacio para reencontrarnos y reconocer todas las fuerzas que vamos sumando, no solamente en América Latina, sino en Europa, sobre este tema, porque si en realidad nosotros pensamos en una nueva eclesiología, en un camino sinodal, tenemos que replantearnos estos modelos de iglesia que son los que impiden la participación de todos, y también de alguna manera, como nos recordaba Margie, que sin perder nuestro norte en el anuncio del Evangelio para que pues en realidad hombres y mujeres logremos mejores condiciones de vida y sobre todo como aquel espacio de reconocimiento y reencuentro mutuo, que es lo que nos fortalece, ¿no? Entonces, acogiendo pues este espacio, quisiera antes de terminar, antes de cerrar, hacerles una invitación a propósito de unirnos como mujeres y apoyarnos. Teologanda nos dice que para el mes de septiembre tienen una serie de conversaciones sobre teologías feministas, ¿sí? Entonces ellas nos invitan todos los sábados de las 10 a las 12 del día para que participemos de estas sesiones. Igual nosotras también quisiéramos como dejar las puertas abiertas también para entrar en diálogo desde los diferentes lugares, como les decía, no solamente de América Latina, sino de Europa, para repensarnos estas nuevas propuestas que en realidad nos ayuden a abrir nuevos caminos y unos caminos más incluyentes. En esa línea, quisiéramos como también desde la Asociación Colombiana de Teólogas invitarlas e invitarlos a todos a participar en otros encuentros que hemos pensado desde la asociación, uno en la perspectiva de la coyuntura social que estamos viviendo, y otro pensado desde el aporte bíblico, teológico, de la reflexión que también hacemos nosotras a propósito del texto hoy que ustedes han señalado, al texto bíblico que ustedes han señalado y han hecho referencia. Entonces, en septiembre quisiéramos como invitarlas e invitarlos a participar a esta misma hora, exactamente el 12 de septiembre, a reflexionar sobre la resiliencia en tiempos de pandemia con un enfoque teológico. Ustedes acaban de escuchar a Estela Rodríguez, la doctora Estela Rodríguez. Ella es experta en el tema y ella nos puede ayudar y orientar muy bien esta temática, que también es un aporte desde esta mirada de teología hecha por mujeres y que además en su experticia no solamente se queda en una línea del conocimiento, sino que la amplía a la interdisciplinariedad tan importante como ustedes lo han señalado, que es necesaria para abordar muchas realidades eclesiales y sociales. Por otra parte, en octubre, el 3 de octubre, a la misma hora, a las 9, quisiéramos también que nos acompañaran en estas reflexiones de mujeres desde la perspectiva bíblica.
Para este día estará con nosotros Diana Casallas y ella nos hará una presentación desde sus reflexiones bíblicas sobre los lugares de las mujeres a partir de este seguimiento de Jesús. Recordándonos que obviamente la llamada y el anuncio no tiene género, y recordándonos también que anunciar y servir a la iglesia es una tarea de todas y todas en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas, a Isabelita, por esta gran conferencia que poco a poco en 3 semanas nos ha ayudado a degustar, y no solamente a degustar, sino a reflexionar críticamente y sobre todo a ver que hay caminos, ¿sí? Donde muchos quisieran cerrarnos, ella nos señala que estamos y tenemos los caminos abiertos. Un abrazo y ya los esperamos y esperamos encontrarnos nuevamente en otros espacios. Hasta luego. Perdón, ¿puedo pedir la palabra un segundito? Simplemente soy Eduardo Posada, quiero en nombre de mis hermanos, los hijos los hijos de Isabel, en nombre de mis hermanos, en nombre de sus yernos y nueras y en nombre de sus hijos, de sus nietos y nietas, quiero agradecerles a todos por haber participado y decirles que nos sentimos cada día más orgullosos de mi mamá. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Nos falta ¿cómo se llama? El mérito, no, eso se llama al final, en los créditos, al final de la película, el crédito de nuestro asistente técnico que nos ha acompañado en las 3 sesiones y que es mi nieto, el doctor médico Eduardo Posada Ángel, pero que ha sido de una asiduidad y solidaridad que muchas gracias, doctor Eduardo. Con toda la admiración de siempre. Ay, qué belleza, lindo. Bueno, muchas gracias a todos y de verdad quedo conmovida. Bueno, vale. A mis colegas, a mis amigos y a mis amigas. Isabelita, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Yuta. Muchas gracias. Bueno, Yuta, Rosa.